Hola a todos, bienvenidos a este cuarto podcast que estamos presentando de la Comisión de Jóvenes de Acción Católica. Queremos hoy darle la bienvenida a Cata, que nos va a acompañar hoy para entrevistar al padre Carlos Scarponi. El padre Carlos es especialista en temas relacionados a la familia, es autor de numerosos libros. Así que hoy nos está honrando con su presencia y vamos a hablar un poquito acerca de la vocación. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mati? ¿Cómo anda, padre? Hola, ¿cómo les va? Matías y Cata, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, primero, padre, queríamos pedirle que haga una breve presentación. Bueno, Sí, ¿quiere muy bien. presentarse? Yo en este momento tengo 74 años de edad, 46 años de ordenado de sacerdote y pertenezco a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Soy sacerdote diocesano, es decir, no formo parte de ninguna congregación religiosa. Bien, Pertenezco a una diócesis, ¿sí? Eh, bueno, mi vida fue muy particular porque a los 20 meses de estar ordenado, el arzobispo de ese momento me envió a Roma a estudiar, y desde que volví de Roma en el año 82, julio del 82, bueno, después me destinó a la formación de los seminaristas en el seminario y en la Facultad de Teología, ¿no? Que funciona también aquí físicamente en el seminario, pero que es una institución que ahora está separada del seminario. Y las dos instituciones, bueno, el seminario tiene más de 400 años, la facultad tiene más de 100 años. Y eso hizo que mi camino, yo siempre soñé con ser un sacerdote de una parroquia, pero al final voy a parroquias a ayudar los domingos, pero al final no fui nunca sacerdote de una parroquia, nunca fui párroco, nada. Y la iglesia me destinó, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de la iglesia me dio el carisma del estudio, de la teología, de la docencia, y yo me especializo, digamos, soy teólogo especializado en teología moral, ¿no? Y bueno, y dentro de la teología moral también me he dedicado bastante a todo lo que tiene que ver con el amor humano en el designio de Dios, que sería la relación entre el varón y la mujer, que se concreta en el noviazgo, en el matrimonio, en la familia, etcétera, ¿no? bien, Y ahora estoy viviendo, ustedes son los primeros, estoy viviendo desde el mes de diciembre en una casa que queda dentro de la propiedad del seminario. El seminario tiene para lo que es la ciudad, ¿no?, de Buenos Aires, tiene una propiedad, deben ser 2 manzanas o más de propiedad. Dentro de esa propiedad está esta casa que yo estoy usando, pero que está separada del edificio que tiene más de 100 años, donde viven los seminaristas y se forman los seminaristas. bien. Muy bien. Usted, padre, recién, cuando le pedimos que se presente, habló no solamente de quién era, sino también de lo que hacía. Y esto se relaciona mucho con el tema que elegimos para este podcast, que es la vocación. Muy bien. Eso, lo primero que le quería preguntar es, ¿qué es la vocación? Uf, ¿qué es la vocación? Qué Bueno, pregunta. qué pregunta, ¿no? Yo lo primero que creo que tomar conciencia vivencial, ¿sí? No tanto intelectual, conciencia vivencial, ¿de qué? De que la vida de cada ser humano es un don. Es decir, yo no existo porque yo lo planifiqué y lo decidí. Tampoco planifiqué y decidí ser varón. Tampoco planifiqué y decidí existir en este momento de la historia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, etcétera, 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 ¿no? En el siglo XX y siglo XXI, ¿no? Yo nací en el siglo XX. Entonces, si uno toma seriamente todas esas realidades de su propia vida,
uno se va a dar cuenta que las cosas más importantes de la vida yo no las planifiqué y no las elegí, sino que las recibí, me fueron dadas. Entonces la vida es un don, la vida de cada ser humano es un don. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Recibir ese don, aceptar ese don y cultivarlo, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la dimensión de la vocación. ¿Por qué? Porque al no haber sido yo el que planifiqué mi existencia, el que decidí mi existencia, entonces, como mi existencia me fue donada, me fue regalada, y yo la acepto, la recibo y trato de cultivarla, es como si yo encontrara en mí mismo, una realidad que me supera, que me trasciende, pero que radica en mí, que es lo que llamamos con esa palabra vocación. ¿Y qué quiere decir vocación? Vocación significa que alguien me está llamando, hay alguien que me llama. Y precisamente el hecho de que yo no planifiqué ni decidí mi existencia, significa que hay otro que planificó y decidió mi existencia. Y ese otro intervino con otros que son mi papá y mi mamá, que Dios mediante están en el cielo ahora, ¿no? Mi papá y mi mamá. Porque cuando yo empiezo a existir, se unieron los tres, mi papá, mi mamá y Dios, se unieron los tres. Si no se hubiesen unido los tres, yo no existiría, ¿no? Entonces, yo llevo algo muy grande en mí, desde que fui engendrado en el seno de mi madre, que es la herencia, lo que me han transmitido mi papá y mi mamá, que hoy día tenemos lindos conocimientos, por ejemplo, a través del ADN, pero también tenemos conocimientos a través de lo que fue mi gestación y mi crecimiento y mi educación en mi familia de origen, mis padres, mi madre, mi hermano, etcétera, ¿no? Pero hay un tercero que interviene, que es Dios. Es un tercero que interviene con papá y mamá, no sin papá y mamá, pero que los trasciende enormemente, los supera a papá y a mamá. Y entonces Él ha puesto en mí como una semilla, ¿no? Que en la medida que va pasando el tiempo y yo voy madurando en la vida, yo voy experimentando que hay algo en mí. Y ese algo es que hay alguien que supera a papá, a mamá, a mí, a ustedes y a toda la humanidad, que es Dios, y ese alguien que me llama, me hace un llamado personal. Porque si alguien me ama, porque Él no tiene necesidad de que yo exista. Entonces, yo existo porque Él me ama. Él es el que puso todos los medios para llevar adelante su designio y su amor para que yo exista. Y exista como soy, ¿no? En este momento de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Como varón, es muy simple, ¿no? No existí como mujer, ¿no? Qué misterio, ¿no? Entonces, entonces, a medida que yo fui madurando, en mi infancia, en mi adolescencia, yo tengo que reconocer que ya en mi infancia, cuando era niño, me acuerdo estábamos en la cocina que era muy grande de mi casa donde vivíamos, y estaba un tío y una tía, que no eran esposos, y de repente me preguntaron, es la pregunta que los adultos hacemos a los chicos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y un niño la toma en serio, la pregunta. Por eso yo como adulto tengo cuidado cuando me encuentro con un niño y le hago esa pregunta. Voy a tomar en serio su respuesta. Entonces yo dije, sacerdote. Era pequeño, no sé decir qué edad tendría. Y ellos empezaron a hacer burlas, no, cura, no, los curas son estos, los curas son aquellos. Y claro, ellos no se dieron cuenta que yo lo dije en serio. Y fue tal el impacto que borré para todo el resto de mi vida esa respuesta. La borré.
Y eso volvió a surgir cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, estaba en el segundo año, estudiando para licenciado en Economía, lo que hoy sería un economista, que era algo nuevo en esa época porque Ciencias Económicas era prácticamente ser contador. Pero empezó una nueva carrera, ¿eh? Y yo me inscribí para eso. Entonces, y tenía la aspiración, miren qué locura, ¿no? Tenía la aspiración de llegar, es cosa de adolescente, ¿no? Tenía la aspiración de, yo tenía 18 años, 19 años, yo tenía la aspiración de llegar a ser ministro de Economía para arreglar la situación del país. Qué aspiración, Claro, ¿eh? claro. Y en ese segundo año, justamente el primer profesor que tuve de esta carrera, que era un hombre genial, que hoy día se leen sus artículos, Tandurela se llama, él empezó su primera clase, en esa época había pizarrón de madera con tiza, ¿no? Entonces, escribe una H y la encierra en un círculo, ¿no? Es decir, la H quedó en el centro del círculo. Se da vuelta, para nosotros como era un prestigiosísimo, era el más importante economista de la facultad de la UBA, estábamos todos atentos. Entonces, él dijo, el centro de la economía es el hombre. Y a mí me impactó, es lo único que me acuerdo de la materia. La tengo aprobada, ¿eh? Me impactó, porque dije, claro, a mí me interesa el hombre, no los números. Pues yo soy perito mercantil, ingresé para ser contador, en el verano había trabajado como ayudante de contador haciendo balances, y en un momento yo decía, toda mi vida haciendo esto, ¿no? Entonces dije, claro, a mí me interesa el hombre. Ese profesor me cambió la mirada, y yo me empecé a centrar en otra cosa. ¿Qué me interesa? A mí el hombre. Yo quiero ayudar al hombre. Y después termina el cuatrimestre, primer cuatrimestre del segundo año, hacemos un retiro en la parroquia donde yo iba, un retiro de silencio, que me costó un Perú, lo volvía loco al cura en ese momento, Raúl ya está muerto, ¿no? Decía, Raúl, no puedo hacer silencio. Al final se cansó y me dijo, mira, ya estaba por terminar, me dice, andá delante del Santísimo, el Sagrario, quédate 10 minutos y ya está. Y le hice caso, fui, me senté, y resulta me quedé una hora en silencio. Nunca había logrado eso, ¿no? Me tuvieron que venir a buscar para la misa de clausura. Y cuando termina la misa de clausura, que ya era de noche, salgo al jardín, el cielo estrellado, miro al cielo y ahí experimenté la presencia de Dios, de Jesús, que me llamaban, ¿no? ¿Quieren que siga contando? Sí, por supuesto. Padre, sí, pero una cosa que me llama la atención de lo que usted dice, por ahí, cuando nosotros como jóvenes y cuando por ahí somos más chicos, estamos, como usted dice, desde la infancia o la preadolescencia, pensando en qué queremos ser, uno por ahí asocia siempre la vocación inicialmente a lo laboral. Como que uno, viste, va perfilando también en figuras que te marcan en tu vida o qué sé yo, hoy en día hasta te diría en cuestiones de los medios de comunicación. Y uno no puede dejar de pensar cuando escucha su historia de que usted también fue teniendo como distintos llamados, porque de alguna manera empezó la facultad con esta vocación primero de ser ministro de Economía, después esta centralidad que descubrió de este llamado a servir al hombre y después el llamado, ¿no? Al sacerdocio, con lo cual como que también se ven varios llamados en distintos niveles en lo Pero que fue su te vida. agrego otro más, Matías, A ver, que al final del secundario y al comienzo de la facultad, yo quería casarme y quería tener muchos hijos, muchos hijos. Así que yo, si Jesús me llamó a ser sacerdote, hice feliz a una mujer, pobrecita, ¿no? Este, entonces, quería casarme y quería tener muchos hijos, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y por eso para mí fue un impacto cuando en el retiro surge esto, ¿no? Yo volvía en el colectivo, donde habíamos alquilado un colectivo, en el último asiento, al lado venía un amigo mío, compañero de toda primaria y secundaria, pero que fue abanderado del colegio, y además eran esos abanderados que son capaces,
pero no son esos tragas que vos no los estimás, ¿viste? No, era un tipo muy bueno, te ayudaba en los exámenes escritos, deportista, qué sé yo, un tipo bueno, ¿no? Era un abanderado que uno lo tenía, yo lo tenía como un modelo de vida, el compañero y amigo mío, se llama Jorge. Y entonces lo vi que estaba llorando al lado mío, le digo, ¿qué te pasa, Jorge? Y él al lado, a mi izquierda estaba la novia y a mi derecha estaba él. Digo, ¿qué te pasa, Jorge? No, es que me parece que Jesús me llama a ser sacerdote, no digas No. nada, que al lado está Norma, ¿no? Norma es la esposa ahora, ¿no? Claro, cuando él me dijo eso, yo no le dije nada de lo mío, Claro. pues yo también empecé a descubrir eso, ¿no? Y entonces yo, adentro mío pensé, dije, bueno, claro, yo siempre fui un chanta, un desastre, ¿no? Y dije, no, evidentemente Jesús lo tiene que elegir a este, que es un tipo fantástico, extraordinario, recto, capaz, competente. Y yo lo elige a él y no yo que soy un chanta, ¿no? Y que fui travieso, vamos a decir la verdad, bastante travieso, ¿no? Entonces, en esa época, porque hay que ubicarse en esa época, 2 años del secundario terminé con 24 amonestaciones. Pero en esa época ponían amonestaciones, no es como ahora que no se ponen amonestaciones, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando bajo del colectivo yo tenía 2 días libres, sin facultad, le digo, Raúl, quiero venir a hablar con vos, tendría que ser mañana porque el martes ya vuelvo a la facultad. Bueno, vení mañana a la mañana. Voy, me atiende en su habitación, nos sentamos en la cama, que yo tomando algo, y le empiezo a hablar. Yo sinceramente no me acuerdo todo lo que le dije, sé que hablé 1 hora sin parar. Cuando termino me dice, ¿terminaste? Y creo que sí, le digo. Y yo esperaba la sentencia de muerte, de que él me iba a decir, no, mira, esto no es para vos, qué sé yo, sí con la facultad, qué sé yo, ¿no? Además yo tenía lo del otro, lo de Jorge, ¿no? Y él me dice, al fin te diste cuenta. Yo me quedé helado. Y bueno, a partir de ese momento empecé con él un discernimiento serio, que en noviembre de ese mismo año yo vi claro que era mi camino, y cuando se lo digo, bueno, Raúl, mi camino es este, así que ya estoy podrido de la facultad, dejo la facultad, ¿cómo? Me dice, no, 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 vos tenés que terminar el año, rendir todos los exámenes y aprobar todas las materias. ¡Ay, Dios mío! Y para colmo me iba bien, porque en 2 años hice más de media carrera. Entonces, por eso nadie sospechaba que yo iba a dejar la facultad de ese año y al año siguiente entrar al seminario, ¿no? Y así fue. Entonces, digamos que yo lo que diría es que para el discernimiento, esa sería la palabra clave, ¿no? El discernimiento de lo que llamamos la vocación, uno no tiene que tener miedo de encontrarse sinceramente y en la verdad de uno mismo, de mí mismo. Porque ahí es donde Jesús habla en mi interior, habla en mi corazón, y entonces donde Él me va a mostrar a mí o a ustedes o a quien va a ver este podcast o a escucharlo, ahí es donde se encuentra la verdad de mí mismo. Dios por así decir, la ha puesto en mí mismo, pero la pone Dios, no la pongo yo. Y por eso uno se puede engañar, en el discernimiento se puede engañar. Yo quería casarme, tener muchos hijos, ser ministro de Economía, uno se puede engañar, ¿no? La fantasía, lo que la gente te dice, etcétera. Porque si bien yo fui un poco travieso, pero en cuanto al estudio siempre me fue bien, ¿no? Tenía condiciones para el estudio. Y de hecho, en mi familia de origen, yo era el más chiquito de muchos primos hermanos, para que ustedes se hagan una idea. Mi primo hermano mayor, que ya está muerto, el mayor de todos, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Se entiende la diferencia, ¿no? Éramos muchos primos hermanos. Entonces, yo el más chiquito. Y yo iba a ser de todos
en mi familia iba a ser el primer título universitario. Por eso en mi familia, imagínense, ¿no? Caio va a ser licenciado en economía, título universitario, ¿no? Estudiaba el primero que estudié en una universidad. Entonces, claro, cuando se empiezan a enterar que yo dejaba en diciembre de ese año la universidad para entrar al seminario, se armó una eclosión en mi familia, mi mamá. Una bomba. Una bomba, una bomba. Tan es así que hubo dos hipótesis, voy a contar las dos hipótesis brevemente. La primera hipótesis que se hicieron, porque se juntaban mi mamá, mi tía, mis primas, todas eran mujeres, eran manijas, ¿no? Entonces, primera hipótesis fue, Caio tuvo un desengaño amoroso. Primera hipótesis, ¿no? Pero claro, se ve que razonaron, se dieron cuenta que no era sustentable, ¿no? Entonces la hipótesis que más se afianzó durante años, incluso estando en el seminario, era Raúl, el cura de la parroquia, le llenó la cabeza, le lavó la cabeza y le llenó la cabeza. Claro, está siendo manipulado por Raúl. Tan es así que Raúl no podía llamar por teléfono a mi casa, mi mamá no lo podía ni ver, qué sé yo, era toda una tensión muy importante, ¿no? Después terminó casando a mi hermano, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue una explosión tremenda, ¿no? Y padre, Y todo el también, resto de las otras cosas, o sea, estos otros llamados que usted tuvo en ese momento, ¿usted diría que eran como pequeñas vocaciones de una gran vocación? ¿Eran todos distintos llamados que, digamos, de alguna manera quedan como ruidos? ¿O tenemos varias vocaciones, hay una sola vocación? ¿Qué piensa de eso? bueno, yo pienso esto, ¿no? Cada uno de nosotros, que somos criaturas de Dios y que somos además hijos de Dios, primero, como criaturas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Llevamos la imagen y la semejanza de Dios, ¿no? Y como hijos de Dios, somos hijos en Jesús por el don del Espíritu Santo. Bueno, ser hijos de Dios es algo increíble, muy grande, ¿no? Y Dios es amor. Por lo tanto, si soy hijo de un Dios que es amor, la vocación más profunda mía es el amor, pero el amor de Dios, ¿no? Entonces obviamente, yo nunca voy a ser Dios, pero sí soy su imagen y semejanza y su hijo. Él me adoptó como hijo en Jesús por el don del Espíritu. Entonces Él me llama a vivir el amor, pero el amor de Él, no el mío. Por lo tanto, es un amor increíble que me supera, me trasciende, ¿no? Y por eso, después, en lo concreto de la vida de cada ser humano, nadie va a poder realizar ese amor de Dios, del Dios que es amor, en todas las posibilidades que se dan en este mundo. Entonces, yo me sentí llamado a vivir el amor de Dios como su hijo, en el orden sagrado, en el sacerdocio, ser sacerdote, y después él me siguió guiando en la iglesia, y yo quería ser párroco, y él dijo, no, vas a dedicarte al estudio de la teología, vas a tener el carisma de ser teólogo, y vas a enseñar teología en su especialidad de la moral. Y bueno, y después también me dio la capacidad también del acompañamiento de las personas, ¿no? Yo desde hace años que una de las cosas que más he hecho es confesar y acompañar a las personas, ¿no? Ayudarlas en el discernimiento, ¿no? Entonces, digamos, es como que Dios te da un don gigantesco que nos supera, pero Él lo va adaptando en cuanto que Él sabe muy bien que somos criaturas y somos hijos suyos adoptivos, ¿no? Hijos adoptivos de Dios en Jesús por el don del Espíritu, ¿no? Entonces, nosotros no podemos
realizar como seres humanos todas las posibilidades de ese amor que brota de Dios. Y entonces, para mí, mi sacerdocio es fruto del amor de Dios. Y por lo tanto, solo lo puedo vivir auténticamente si yo estoy movido, inspirado, iluminado por el amor de Dios y ser un instrumento para que a todos los hombres se experimenten amados por Dios, a través mío, ¿no? Y después eso también me influye mucho en el estudio de la teología, en la docencia, en la enseñanza. Bueno, también me dediqué a la filosofía, ¿no? De hecho, tengo un libro, un manual sobre ética filosófica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Sabiduría filosófica, sabiduría teológica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de mis sacerdotes amigos, todos han sido o son párrocos. Y yo no. Entonces, y yo quería estar en parroquia, no es que no quería, pero bueno, Dios a través del que fue mi obispo, que ya murió, me cambió los planes y me hizo ver qué es lo que Él quería de mí, ¿no? Qué es lo que Él quiere de mí, ¿no? Ahora, padre, en ese cambio o sea, porque ahí está también como el punto de inflexión por ahí, ¿no? Como que la capacidad de alguna manera de poder escuchar y en ese proceso, digamos, pasan un montón de cosas. O sea, uno tiene que poder vigilarse de los ruidos que te quieren llevar al otro lado y cómo interviene en esto, según tu experiencia, la oración, el acompañamiento de un guía o sea, ese discernimiento es solo, es en comunidad, ¿cómo podemos llegar nosotros a esa vocación? El discernimiento que yo hice y que sugiero, porque es para todos, fue en ese segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas, me dedicaba mucho tiempo, iba a la parroquia, me ponía frente al Sagrario, al Santísimo, y estaba mucho tiempo tratando de escuchar a Jesús. Porque el Padre dice en la transfiguración de Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo, dice. El Padre nos manda a escuchar a Jesús. Entonces me dediqué a escucharlo. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, me di cuenta que solo no podía, por eso tuve un acompañamiento, el padre Raúl, que ya murió, y a la que mi mamá y mis tías y mis primas le tenían bronca porque decían que él me lavó la cabeza, ¿no? Pero él me acompañó, él me dedicó muchísimo tiempo, horas, horas, hablando, ¿no? Es decir, primero escuchándome él a mí, y después ayudándome a discernir. ¿Y por qué? Porque uno solo no puede discernir, porque uno se puede engañar a sí mismo, la fantasía, las ilusiones, los engaños, y también está el espíritu del mal, no solo está el Espíritu Santo, ¿no? Está el espíritu del mal, ¿no? Entonces, además, yo en ese momento, además de la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, era parte del grupo dirigente del movimiento juvenil de la parroquia. Por lo tanto, entre los jóvenes, que éramos muchos en ese momento, yo no era uno más, era un joven destacado. ¿Se entiende? Que todos te miran, te consultan, te hablan, te idealizan. Entonces, porque fue un impacto cuando se empezaron a enterar que yo entraba al seminario, fue un impacto para los que me conocían en la parroquia del movimiento juvenil, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que a veces el medio ambiente ayuda, que a mí me ayudó, pero a veces también te puede traicionar, ¿no? ¿Y por qué? Porque los seres humanos nos equivocamos, ¿no es cierto? Tenemos la fantasía, qué sé yo, ¿no? Recibís ayuda, pero también recibís
un influjo que no es del todo bueno. Incluso cuando yo entré al seminario, me empezaron a idealizar y ya me querían ordenar, que ya me imaginaban como sacerdote, y eso no es bueno. Es como cuando a una pareja de novios, ya los familiares y los amigos ya lo casan. Y no es así. Porque a lo mejor descubren que no se tienen que casar, que no son el uno para el otro, ¿no? Entonces, y lo mismo cuando uno está como seminarista en un camino, porque entrar al seminario no es que uno ya tiene todo claro, no. Yo muchas veces, el seminario para mí duró 8 años. Yo muchas veces en los 8 años pensé que me tenía que ir del seminario. Y fueron luchas muy arduas interiormente, y donde también tuve un padre espiritual muy importante en el seminario que me ayudó a discernir, ¿no? Y a ir teniendo cada vez más luz. Porque no es que el discernimiento se hace en un instante y ya está, no. O se continúa, ¿no? Por eso el seminario, no es que todos los que entran al seminario se ordenan, no. Yo después, cuando fui formador, muchos creyeron que iban a ser sacerdotes y terminaron saliendo y hoy día están casados con hijos, ¿no? Entonces, no es. El discernimiento acompaña a lo largo de los 8 años de seminario, ahora son 9. Lo mismo pasa con una pareja de novios. Hay un discernimiento que tienen que hacer. Lo mismo pasa cuando alguien entra en una congregación religiosa para una vida consagrada. Tiene que hacer un discernimiento que dura años. Por ejemplo, yo hasta diciembre del año pasado fui capellán de un monasterio de carmelitas de clausura. En el último año había 2 formandas, 2 novicias, que estuvieron 6 años. Las 2 se fueron del monasterio. Primero se fue una, después se fue la otra. Entonces, no hay que dar el discernimiento, uno tiene que hacerlo permanentemente, ¿no? Incluso después, yo como sacerdote tuve que hacer un discernimiento. Cuando vino mi obispo a decirme que me quería mandar a Roma, yo tuve una reacción tan fuerte, después me di cuenta, ¿no? En el momento no, que mi obispo me dijo, era un viernes, me dice, bueno, venís el lunes a las 10 de la mañana y me das tu respuesta definitiva. Esa noche yo no pude dormir hasta que me di cuenta que tenía que decir que sí. Al día siguiente fui a ver a mi director espiritual, hablé y bueno, él también me dijo lo mismo. Me confirmó lo que yo había visto a la noche, ¿no? Entonces, quiero decir que siendo sacerdote, no fue muy fácil. Cuando yo contesto con seminaristas, cuando era formador en seminario, me acuerdo que uno, que ahora es sacerdote, me dijo, pero qué raro, dice, ¿quién no anhela como sacerdote que lo manden a Roma? Con todo lo que significa ir a Roma, estar cerca del Papa, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Claro, este muchacho no entendió, ¿no? Y yo en ese momento no supe bien qué contestarle, pero esa pregunta, esa reacción, me hizo pensar más y me di cuenta por qué yo reaccioné esa noche tan mal. Después me di cuenta, ¿no? Porque Jesús, yo iba caminando para allá, como sacerdote. Y de repente Jesús vino con mi obispo y me dijo, tenés que caminar para allá. Me cambió la vida, me cambió los planes. Me cambió los planes, dio vuelta a la torta. Claro, yo estaba feliz en la parroquia, qué sé yo, todo eso, ¿no? Me cambió todo. Y ahí, padre, usted habla de que ese llamado le cambió todo. A mí me da la idea de, por lo que venimos hablando, que cuando uno reconoce la vocación, es ineludible seguirla. ¿Qué pasa si uno no sigue esa vocación? ¿Es una opción, digamos, para uno seguir esa vocación o no? Bueno, la vocación estamos hablando de los estados de vida, ¿no? Matrimonio, claro. Vida consagrada, los varones, la posibilidad de ser sacerdote. Es un estado de vida, ¿no?
Porque la vocación es una sola, es ser hijos adoptivos de Claro. Dios. ¿Eh? Esa es la única vocación. Entonces ahí hay que tener presente la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo cuando decide volver como un obrero, como un empleado del padre. Pero el padre cuando lo recibe como hijo. Es decir, hay algo que nunca vamos a perder, ser hijos de Dios. Pero a cada hijo suyo Dios le encomienda algo. A uno que sea sacerdote, a otro una forma de vida consagrada y a otro como ustedes ser esposos, ¿sí? La vida matrimonial. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son misiones que él nos da, no para mí, sino para el bien de los demás, para el bien de la iglesia. ¿Eh? Entonces, en estas misiones puede haber fracasos. Por ejemplo, que un matrimonio se separe, que una persona de vida consagrada perpetua definitiva la deje esa vida consagrada perpetua definitiva, que un sacerdote deje el ministerio sacerdotal, puede haber fracasos graves. Incluso, bueno, frutos también de pecados graves, ¿no? Pero esa persona, sea uno que se separa de su cónyuge, un consagrado que deja su consagración definitiva, un sacerdote que deja su ministerio sacerdotal, ¿qué es lo que sigue siendo? Sigue siendo hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios. ¿Eh? Y por eso la iglesia es muy misericordiosa, no justifica lo injustificable, pero tiene compasión, tiene misericordia. A mí siempre me impactó en el primer libro de entrevista que hizo un papa, que es Juan Pablo II, se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Él dice que no se puede decir que Judas Iscariote, el traidor que se ahorcó, se condenó. No lo sabemos. No se puede decir que está condenado, ¿no? Es interesante porque quiere decir que la mirada de la iglesia tiene que ser la de Dios. Dios, hay cosas que Él no nos ha manifestado a nosotros. Entonces, todos seguimos siendo hijos de Dios. Un sacerdote que abandona su ministerio sigue siendo hijo adoptivo de Dios. Una persona que traiciona a su cónyuge y se va con otra persona sigue siendo hijo adoptivo de Dios. Una persona de vida consagrada definitiva que deja su consagración definitiva sigue siendo hijo de Dios. Y Dios lo mira con amor como su hijo. Y hay cosas que no sabemos cómo después se encauzarán y se resolverán desde el punto de vista de Dios. Sí, siempre está dispuesto a perdonar, ¿no? Pero en mi experiencia de haber tratado muchas personas casadas que frustran su matrimonio, personas de vida consagrada que frustran su consagración definitiva, sacerdotes que abandonan el ministerio, ¿no? Lo que yo veo cuando uno escucha atentamente a las personas y abren su corazón, es que yo escribí una parábola, que la escribí cuando salió la película Titanic el siglo pasado, no sé si la vieron. Sí. Sí. Bueno, vieron que el Titanic se pone así y antes de hundirse, ¿qué pasa? Se parte por la mitad. Y en el fondo del mar, que se filmó, está partido por la mitad, en el fondo del mar. Entonces yo digo, las personas que han vivido esos fracasos tremendos llevan el Titanic partido por la mitad en su corazón. Fuerte. Claro, no hay que imaginar de que son felices, que yo, no es así. Okay. Llevan el Titanic partido por la mitad en el corazón. ¿Por qué? Marca, digamos. Claro, porque la persona vino así, ¿no? En esta dirección. Noviazgo, casamiento, hijos.
noviciado, juniorado, profesión perpetua, seminario, ordenación sacerdotal, pastoral, etc., ¿no? Y en un momento de su vida pone una dirección, una decisión exactamente opuesta, exactamente opuesta. Me separo, me divorcio, dejo la vida consagrada, dejo el sacerdocio. La persona se quiebra en su interior. Externamente eso no se ve. La persona parece feliz, pero no es así en el interior. Tengo muchos testimonios de eso. Y padre, te hago una consulta. O sea, escuchando esto que usted dice, que la verdad que es muy fuerte, digamos, yéndonos para el otro lado, si el barco sigue su curso, el curso del llamado de Dios, podríamos entonces decir que el responder a ese llamado de la vocación, uno debería de alguna manera poder llegar a ser feliz. O sea, el cumplir la vocación de ser hijo de Dios y la vocación que Dios de alguna manera nos puso en esa semilla, o sea, deberíamos ser felices, ¿no? Bueno, sí, siempre y cuando no entiendas la felicidad como la entiende, para poner una palabra, la mentalidad mundana, ¿no? Bien. Mientras estemos como peregrinos en este mundo, la felicidad plena, completa, definitiva, no existe. Solo va a existir en la casa del Padre, en la resurrección final, donde me esperan mi papá y mi mamá. Y esto lo pone Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en el Sermón de la Montaña. Es bueno que lean los que escuchan o los que vean el video. En el capítulo 7 Jesús va a hablar de la construcción de la casa, ¿no? Dice, el que es sabio, construye la casa sobre roca. El que es necio, construye la casa sobre arena. Y va a decir que los dos van a venir tempestades, inundaciones, qué sé yo, de todo. Pero ¿cuál es la diferencia? El que construye sobre roca, es decir, sobre la voluntad de Dios, la casa no se viene abajo, no se destruye. El que construye sobre arena, la casa se destruye. Se viene abajo, se derrumba. Entonces, esa es la diferencia. Mientras estemos en esta vida, aún siguiendo la voluntad de Dios, yo creo que la he tratado de seguir hasta el día de hoy y espero hasta el día que Él me llame en el momento de mi muerte. Uno tiene que tener cuidado de saber, no, a veces existe el vicio en la iglesia de gente que quiere ser perfeccionista, ¿no? Y la perfección en esta vida no existe. ¿Por qué? Porque mientras seamos peregrinos, va a existir el sufrimiento, las contradicciones, los problemas, las dificultades, las miserias, las propias debilidades, los propios pecados, etc. Entonces, la lucha forma parte de la vida siempre, siempre. Cuando uno lee la vida biográfica de un santo o de una santa, y uno ve todo lo que sufrieron y tuvieron que luchar y no les fue fácil la vida. Yo voy a poner un ejemplo del Evangelio. Capítulo 1 de San Mateo. Cuando José, que ya estaban casados, José y María, pero no convivían todavía, María queda embarazada del Espíritu Santo. Cuando él la ve embarazada, como varón, como esposo, y como un hombre justo, santo, como judío, según la ley de Dios, él tenía que rechazarla a María. Es decir, el matrimonio de María y José pasó por una crisis matrimonial terrible, que era la crisis del divorcio, de la separación. Inclusive, él tenía, como buen judío, tenía que denunciarla públicamente para que la apedreen.
Bueno, interviene el ángel que le revela que lo concebido en María es del Espíritu Santo, que la tiene que recibir como esposa, y él obedece, hace la voluntad de Dios, ¿no? Pero digamos, no hay que idealizar. Ustedes imagínense lo que habrán pasado María y José, los dos. El sufrimiento que habrán pasado, la contradicción, como diciendo que, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hacemos ahora, no? Entonces, les estoy poniendo el ejemplo de los dos más grandes santos de la iglesia y nunca va a existir santos más grandes que ellos, nunca. Son los santos más grandes que la iglesia tiene, María y José, esposos de Nazaret y padres de Jesús. Entonces, si ellos vivieron tantos sufrimientos, cuando nace Jesús tienen que huir a Egipto, tantos sufrimientos pasaron. Los parientes de María y José en Nazaret, capítulo 2, 3 de San Marcos, la van a buscar a María porque dicen que Jesús está loco. Entonces, digamos, María y José hicieron la voluntad del Padre, ¿no? Hicieron la voluntad de Dios en su vida. Pero fue fácil la vida de María y José. Fueron felices, Matías. Vivieron la felicidad y, bueno, la felicidad en cuanto a que en la conciencia, en el corazón de ellos estaban convencidos de que hacían la voluntad de Dios, sí. Pero después, todo lo que les tocó vivir fue muy, muy grave. Imagínense a María, verlo a su hijo crucificado. Entonces, se es feliz, sí, siempre y cuando uno tenga claro en su corazón, que es una gracia del Espíritu Santo, el que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. O mejor dicho, que me estoy dejando guiar por Dios. Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. No hago lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero. No. Entonces, en ese sentido, sí, uno experimenta una plenitud interior. Sabiendo que eso va acompañado de dificultades, sufrimientos, contrariedades y propias fragilidades, ¿no? Padre, y bueno, veo que en la iglesia nosotros también estamos todos llamados como laicos, ¿no?, a seguir a Jesús y que nuestra vocación de alguna manera universal es la santidad, ¿no? ¿Cómo relacionamos nosotros esa vocación que tenemos con este llamado a la santidad? Sería como sería esta vocación que tenemos de hijos de Dios, ¿sería ese mismo llamado? A ver, claro, por eso puse como ejemplo de santos a María y a José, que son esposos y padres, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esto es una opinión muy personal, muy personal. Puede ser que yo esté equivocado, pero en los últimos siglos, sobre todo en el segundo milenio, hay que esperar a después del Concilio Vaticano II, en la iglesia se fue cayendo en ciertos errores. ¿Y cuáles fueron los errores? Que la santidad solo se daba cuando uno abandona el mundo. Y por lo tanto solo se da en la vida consagrada, en una orden y congregación religiosa. Y se pensaba que los que vivíamos en el mundo, los esposos y padres, y los sacerdotes llamados seculares, porque viven en el mundo, en el siglo, diocesanos ahora decimos, no podíamos ser santos, porque el que vive en el mundo no puede ser santo. Era un error, era un error. Hay que esperar al Concilio Vaticano II para empezar
a superar ese error. Y yo diría, ustedes son jóvenes, yo fui joven, pero no lo soy. No sé si lo seré de espíritu. Pero sí, padre. Yo diría esto, ¿no? Un profesor nos dijo cuando éramos seminaristas, un gran profesor de historia de la iglesia, nos dijo, un concilio se empieza a aplicar 100 años después. Nosotros llevamos un poquito más de 60 años del Concilio Vaticano II. Faltan todavía 40 años. Es decir, hay que tener paciencia y saber que los grandes cambios que Dios, porque el Espíritu Santo es el que impulsó a un papa a hacer un concilio el siglo pasado. Entonces, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo guía a la iglesia, las cosas no son mágicas. No es que enseguida ya mágicamente todos los cambios se realizan, no. Entonces, hay que tener paciencia, firmeza y saber que estamos en un camino aprendiendo y que estamos remontando un barrilete muy pesado de siglos en la iglesia que se cayó en un grave error y por eso cuesta tanto salir de eso. Cuesta tanto salir de eso y comprender que todos en la iglesia estamos llamados a la santidad. Y que eso no depende del estado de vida. De si yo estoy casado y tengo un matrimonio y una familia, si yo estoy en una congregación religiosa, si yo soy un sacerdote diocesano o de una congregación religiosa, no depende del estado de vida. Depende de que todos somos hijos adoptivos de Dios en Jesús por el Espíritu Santo. Qué lindo, padre, porque la verdad es que capaz que entendí mal, ¿no? Pero lo que de alguna manera saco en limpio yo es que la gran vocación es la vocación al amor, digamos, a ser hijo de Dios y cómo yo, digamos, ser hijo de Dios y cómo vivir ese amor en lo que me toca, en la tarea de alguna manera que Dios me manda. A mí en mi tarea de ser médico, de ser esposo, o sea, pero cómo de alguna manera seguir siendo, vivir esa dignidad de hijo de Dios. Claro, muy bien. Por ejemplo, te voy a dar dos tips, como se dice ahora, ¿no? A ver. No sé si ustedes usan la palabra. Sí, sí. El primero es este. Para nosotros los católicos, según las escrituras y la revelación de Dios, el matrimonio no lo concebimos como se lo concibe en otros lados. ¿Por qué? Porque vos, Matías, sos hijo de Dios. Vos, Catalina, sos hija de Dios. ¿Qué son entre ustedes? ¿Qué Hermanos. son? Son Hermanos. hermanos, sí. Hermanos. Muy bien. Son hermanos. Entonces, el matrimonio vivido como hijos de Dios, los dos, es vivirlo como hermanos. Somos hermanos. No es que hay uno que es más que el otro ni nada por el estilo, no. Somos hermanos. Hijos de un mismo padre. Entonces, primer tip. Segundo tip. Si son hijos de Dios, del Dios que es amor, entonces ese amor como hijos de Dios que lo tienen que vivir en su matrimonio, ¿sí? El amor tiende a comunicarse, ¿sí? Voy a usar otra palabra, el amor es fecundo, tiende a dar, ¿no? Y entonces, la profesión laboral vivida como hijo de Dios tiene que ser fruto de ese amor. Y de ese amor que ahora es amor conyugal. Y el amor conyugal es fecundo, tiende a dar vida. Y la única forma de dar vida no es teniendo hijos, es haciendo algo por los demás. Por ejemplo, la profesión laboral. Porque cuando uno trabaja está haciendo algo por los demás y para los demás. Entonces, vos como médico, vos como ingeniera, ¿no?
Así es. Catalina. Entonces, la profesión laboral hay que vivirla, para vivirla bien, hay que vivirla como un fruto de ese amor conyugal que tenemos que cultivar, pero que es el amor conyugal que tenemos que cultivar como hermanos, porque los dos somos hijos de Dios. Cambia con los tips, ¿eh? Así es muy importante eso. ¿Por qué? Porque si no, yo veo muchas veces en los matrimonios que se puede caer en un error, si vos me permitís, Matías y Catalina, me permiten. Se puede caer en un error que es muy frecuente hoy día, ¿no? Sin querer queriendo, van absolutizando su profesión laboral y van minimizando su vida matrimonial y familiar. Y eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque se crea una ruptura entre nuestro matrimonio y el trabajo, una ruptura. ¿Sí? Y la persona empieza a vivir para su trabajo, para su profesión laboral, y no se da cuenta que la profesión laboral bien vivida tiene que ser fruto del matrimonio. Y por eso ningún esposo o esposa, cuando trabaja solo. Ustedes llevan en el dedo la alianza, donde está escrito el nombre de su esposo o de su esposa. Entonces hay una comunión que ha creado Jesús, no ustedes, Jesús. Ustedes dieron su consentimiento, pero el que ha creado la comunión, el que los hace un solo ser es Jesús. Por lo tanto, aunque estén físicamente separados en el momento del trabajo, no es Matías solo el que trabaja como médico, no es Catalina sola la que trabaja como ingeniera. Son los dos que están comprometidos, involucrados a través de esa profesión laboral diversa de los dos para irradiar el amor y dar vida. Padre, me voló la cabeza de todo. Bueno, yo no pedí hacer este podcast. Bueno, A ver, padre. yo en esto suelo insistir bastante, ¿no? Porque veo que, y no porque son malos los matrimonios. Yo tengo que reconocer como sacerdote, lo he dicho muchas veces, como iglesia tenemos que hacer un examen de conciencia, porque hasta el día de hoy no hemos sabido formar y acompañar a los hijos de Dios, a quienes Dios llama a ser una sola carne en la vida matrimonial. Y entonces ustedes se han mareado, se han dispersado, ¿no? En eso hay una responsabilidad de la iglesia nuestra y de los pastores. No es para excusarlos, pero es la verdad. No. Bueno, padre, ¿Qué la verdad que ibas a decir, Catalina? Sí. No, le iba a agradecer por la participación en este podcast y también por el trabajo que usted hace acompañando. Sé que acompaña a matrimonios, a parejas, a personas en general en el discernimiento. Y bueno, entendiendo todo lo que hablamos hoy, vemos la importancia que tiene ese trabajo. Por eso le quería agradecer también por eso. Bueno, muchas gracias yo también por haberme convocado ustedes y yo diría la Acción Católica Argentina Nacional a través de ustedes. Muchas gracias. Así que saludo a Leonardo, ¿era, no? ¿O Leandro? Leonardo, sí. Leonardo, saludo a Leonardo, que no lo conozco, pero lo vi un ratito en la pantalla. Y apareció una chica que no vi su nombre. Noelia. Y bueno, y a todos los de la Comisión Nacional. Y bueno, ojalá que también sigan haciendo una gran tarea como Acción Católica Argentina Nacional. Bueno, padre, Bueno, muchas muchísimas gracias. Y bueno, les agradecemos también a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguir viendo
estos episodios, estos podcasts. Y bueno, alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Siempre sea alabado.